Hola, ¿qué tal amigos? Que el Señor les siga bendiciendo. Es un placer para mí saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Y obviamente estoy muy contento con el privilegio que nos otorga el Señor de poder estudiar juntos otro tema de la palabra de Dios, que en esta ocasión hemos titulado Cristo y la Navidad en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué debía sucederle a Cristo casi que al final del periodo profético de Daniel. Y la base bíblica está en Daniel 9:24, que dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. En primer lugar, quiero que notemos que el versículo inicia mencionando un periodo de tiempo profético. Obviamente, a lo largo del versículo, el profeta describe diferentes eventos que habrían de ocurrir durante ese periodo de tiempo profético. Y casi que al final del periodo encontramos la siguiente declaración: ungir al Santo de los santos. Porque en realidad lo que debía sucederle a Cristo, que es el Santo de los santos, era que al final del periodo profético de Daniel, Cristo sería ungido por el Espíritu Santo a través de su santo bautismo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, sigamos ahora con el paso número 2, donde queremos ver qué edad tenía Cristo cuando se bautizó para iniciar su ministerio público. Y la base bíblica está en Lucas 3, versículos 21 y 23. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Miremos pues que el versículo 21 menciona que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y luego el texto 23 menciona que al comenzar su ministerio, Jesús era como de 30 años. Así que es muy importante entender que cuando Cristo se bautiza para dar inicio a su ministerio público, tenía la edad de 30 años. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué edad tenía Cristo cuando murió y finalizó su ministerio público. Y la base bíblica está en Daniel 9, versículos 26 y 27, que dicen así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero que miremos que en el versículo 26 menciona que después del periodo profético
se quitará la vida al Mesías. En otras palabras, está anunciando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Luego, el versículo 27 agrega que esta muerte del Mesías iba a ocurrir a la mitad de la semana y haría cesar con su muerte el sacrificio y la ofrenda. Lo que el texto está diciendo es que Cristo iniciaría su ministerio público al ser bautizado al inicio de la semana. Y entonces, a la mitad de la semana, entendiendo que es una semana profética, por lo tanto cada día equivale a un año, a la mitad de los 7 años, específicamente a los 3 años y 6 meses, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda, porque al ser sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pondría fin a la ley ceremonial de sacrificios y ofrendas. Por lo tanto, si Cristo se bautiza con 30 años y su ministerio duró la mitad de una semana profética, o sea, 3 años y 6 meses, eso significa que se le quitó la vida al Mesías cuando él tenía 33 años y 6 meses. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que sigamos ahora con el paso número 4, donde queremos ver con cuál ceremonia podemos relacionar la muerte de Cristo. Y la base bíblica está en 1 Corintios 5 y el versículo 7, que dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si miramos la parte final del versículo 7, donde dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, tenemos que llegar a la conclusión que la ceremonia con la cual podemos relacionar la muerte de Cristo es la ceremonia de la Pascua, la ceremonia del sacrificio del Cordero Pascual. Teniendo eso claro, estamos listos para avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver en qué época y estación del año debía de morir Cristo. Y la base bíblica está en Juan 19, versículo 14 y Mateo 26 y el versículo 2. Dice así: Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En el texto de San Juan, el que está hablando es el gobernador romano llamado Poncio Pilato, y está entregando a la muerte a Cristo, que era el rey. Y el texto dice que era la preparación de la Pascua. Luego, en el texto de Mateo, Cristo mismo dice a sus discípulos que estaba cerca la celebración de la Pascua, en la cual el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Así que, sin lugar a dudas, la época en la cual Cristo debía de morir era en la época de la Pascua, en la celebración del Cordero Pascual. Y todos sabemos históricamente que Cristo murió en la época que muchos celebran como la Semana Santa, que es en la estación de la primavera. Así que con eso claro, Cristo muere en la época de la Pascua y en la estación de la primavera. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Muy bien.
Entonces sigamos ahora con el paso número 6, donde queremos ver, según el Señor Jesucristo, cuál de las 4 estaciones era la más peligrosa para estar a la intemperie. Y la base bíblica está en Mateo 24 y el versículo 20, que dice así: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es evidente que de acuerdo al Señor Jesucristo, la estación del año que es mucho más peligrosa para estar a la intemperie es la estación del invierno. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver, por lo general, cómo eran los inviernos por allá donde Cristo nació. Y la base bíblica está en Cantar de los Cantares, capítulo 2 y el versículo 11. Además de ese, Esdras, capítulo 10 y el versículo 9. Y por último, Proverbios 26 y el versículo 1, que dice así: Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Empecemos en primer lugar con el texto de Cantares, porque menciona allí: He aquí ha pasado el invierno, la lluvia se fue. Porque en el tiempo del invierno o la estación de invierno llovía demasiado por allá donde Cristo nació. Además de eso, en el texto de Esdras encontramos en la parte final que en el invierno, donde llovía mucho, dice allí: temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Es decir, que no solamente solía llover mucho por allá donde Cristo nació en la estación del invierno, sino que el texto dice que también solía hacer mucho frío, porque temblaban a causa de la lluvia. Y lo último que quiero agregar es lo que aparece en el texto de Proverbios, porque hay un elemento adicional que debe de ser integrado a la estación del invierno. Hablamos ya de la lluvia, hablamos ya del frío, pero aquí menciona: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega. Porque ya sabemos que la lluvia no caía en el verano allá por donde Cristo nació, sino que la lluvia caía en invierno. Pero además de que caía mucha lluvia y hacía mucho frío, el texto agrega un elemento más, que es que también caía nieve. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver quiénes más estaban trabajando en la misma región donde había nacido el Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Lucas 2, versículos 8 al 11, que dicen así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. Quiero empezar puntualizando que en el versículo 9 y 10 menciona la aparición de un ángel del cielo para notificar el nacimiento de Cristo Jesús. Porque el versículo 11 dice que el ángel pronunció: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y en ese mismo periodo de tiempo, el versículo 8 menciona que había pastores en la misma región, hablando de la región donde Cristo nació, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y esto es muy importante captarlo, porque en realidad la razón por la cual los pastores podían estar cuidando o velando a sus ovejas en las vigilias de la noche era porque no era la estación de invierno, que dicho sea paso es muy fría para estar con las ovejas a la intemperie, y también caía lluvia y mucha nieve. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver si Cristo murió en la primavera con 33 años y medio, ¿en qué estación del año debió haber nacido? Y la base bíblica está en Lucas 2, versículos 6 y 7, que dice así: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Notemos que el texto 6 menciona que se cumplieron los días de su alumbramiento, hablando específicamente del nacimiento del Señor Jesucristo. Vimos en pasos anteriores que Cristo murió en la época de la Pascua, en la estación de la primavera, y que tenía 33 años y medio, o en otras palabras, 33 años y 6 meses. Teniendo esos aspectos claros, el versículo 7 agrega: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Cristo nació a la intemperie porque el texto dice que no había lugar para ellos en el mesón. Y la razón por la cual pudo nacer en un pesebre era porque la estación escogida por Dios para su nacimiento fue la estación de otoño. Y la razón por la cual llegamos a esa conclusión es porque si él muere con 33 años y 6 meses en la estación de la primavera, si nos retrocedemos 3 meses más, estamos en la estación de invierno. Y si nos retrocedemos 6 meses más, estamos en la estación de otoño. Así que Cristo completó sus 33 años específicamente en la estación de otoño, y cada uno de sus cumpleaños tuvieron que haber sido en la estación de otoño. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Lo que estoy tratando de decir es que si él muere con 33 años y 6 meses en la estación de primavera, 6 meses para atrás, donde él cumple los 33 años exactos, tenía que ser la estación de otoño. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 10, donde queremos ver entonces en qué se basan para celebrar la Navidad en conmemoración del nacimiento de Cristo.
Y la base bíblica está en Colosenses 2 y el versículo 8 que dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quiero que notemos que el texto menciona que no debemos dejarnos engañar por medio de las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones humanas y conforme a los rudimentos del mundo. Porque en realidad la razón por la cual se celebra y se conmemora el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre es porque los seres humanos han decidido seguir los engaños de Satanás a través de las filosofías y tradiciones paganas, pero no conforme a Cristo y la verdad de su santa palabra. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? La Navidad es un asunto pagano y mundano, pero no es una conmemoración que glorifica a Cristo ni celebra su santo nacimiento. Con eso dicho, permítame repasar rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en nuestro video tutorial, donde lo primero que vimos fue que al final del periodo profético de Daniel, Cristo sería ungido por el Espíritu Santo a través de su bautismo, y que la edad que tendría Cristo al ser bautizado para iniciar su ministerio público era la edad de 30 años. Vimos también que Cristo murió y finalizó su ministerio público a la mitad de la última semana, exactamente con 33 años y 6 meses. Y que la ceremonia bíblica que representa la muerte de Cristo, sin lugar a dudas, era la ceremonia del sacrificio del Cordero de la Pascua. Otro punto importante que estudiamos fue que Cristo murió en la época de la Pascua y en la estación de la primavera. Además de eso, mencionamos que Cristo enseñó que la estación más peligrosa para estar a la intemperie es la estación del invierno. Y que dicho sea paso, por allá donde Cristo nació, en la estación del invierno, suele llover mucho, suele hacer mucho frío y aún caer nieve. Además de eso, mencionamos que en esa misma época o en ese mismo periodo cuando Cristo nació, los pastores estaban velando y cuidando de su rebaño de ovejas en las vigilias de la noche, porque obviamente no era invierno. Y fue así que nosotros llegamos a la conclusión de que si Cristo murió en la estación de la primavera con 33 años y 6 meses, significa que si nos retrocedíamos 6 meses para llegar al momento cuando completó y cumplió su año número 33, tuvo que haber sido en la estación de otoño, porque de 33 años y 6 meses que era primavera, si nos retrocedemos 3 meses, estaríamos en invierno. Y si nos retrocedemos 6 meses, tiene que haber nacido Cristo en la estación de otoño. Por allí, de septiembre u octubre, Cristo nació en este planeta. Y con eso dicho, el último paso que mencionamos fue que las personas que se basan para celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre no tienen fundamento ni base bíblica, porque eso no fue revelado por Dios en su palabra, sino que están siguiendo filosofías y tradiciones paganas
enseñanzas mundanas para engañar y para pervertir la voluntad de nuestro Dios. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, permítame recordarle que aunque Cristo no nació un 25 de diciembre, ciertamente Cristo sí nació en este mundo para morir por nuestros pecados y para que tú y yo, si creemos en Él, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Así que bendito sea su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección en victoria. Teniendo eso claro, quiero animarle a seguir amando cada día más y más al Señor Jesucristo y preparándonos para su pronta venida. Y mientras tanto, este servidor seguirá trabajando en la preparación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartírselo. Así que Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.